comunicadores de La Hostia, imposible que se lo pierdan. Y también nos van a visitar la directora de Alfarcito, hermosa obra que hizo el padre Chifri. Este es tu programa, esto es Salta Transparente. Arrancamos. Bienvenidos a la 10ª edición ya de este programa Salta Transparente, la segunda temporada. Y bueno, tenemos la verdad que un programa con muchos invitados, muchos temas para tratar, para desarrollar. Vamos a arrancar en el próximo bloque con el senador Juan Carlos Romero. Tenemos 500 preguntas para hacerle al doctor Romero. Esperemos tener el tiempo suficiente para hacer por lo menos el 5% de las preguntas que queremos hacer. Queremos cómo se desarrolla la entrevista. Y bueno, como decía Agustina, digamos, el Día del Periodista, el periodismo, digamos, cumple una función tan importante en la democracia y queríamos conversar nosotros del periodismo, la situación del periodismo en Salta, la libertad de expresión en Salta. Y por eso hemos convocado a periodistas a que le tenemos mucho respeto, son periodistas de nota realmente, Jimena Granados, Antonio Ieni, Daniel Ábalos y Gonzalo Teruel. ¿Sí? Periodistas que trabajan en distintos medios, en El Tribuno, en Cuarto Poder, en FM Capital, digamos. La idea es conversar sobre cómo ven el periodismo en Salta, la libertad de expresión. Sobre libertad de expresión, una palabra tan bastardeada últimamente, la verdad, en este periodo de gobierno, por los medios, por todo, es una palabra que hoy en día es muy complicado hablar de libertad de expresión. Y es un derecho, digamos, fundamental, pilar de una democracia. Una democracia sin libertad de expresión es difícilmente una democracia. Y también tenemos último, gente transparente. No por eso menos importante, tenemos una obra espectacular de nuestra provincia que ha crecido muchísimo en los últimos años, que es la Fundación Alfarcito, la obra conocida también como la obra del padre Chifri. Vamos a tener acá a su directora ejecutiva que nos va a contar sobre lo que hace la Fundación, sobre cómo han crecido, cuáles son sus desafíos. Así que bueno, un programa nutrido el de hoy. Nutrido. Así que bueno, tenemos hasta las 10:30 para desarrollar este programa. No se vaya desde la pantalla, hasta las 10:30 estamos haciendo Salta Transparente. Pequeñísimo corte y venimos con nuestro primer invitado. Supersónico, de lunes a viernes, de 16 a 17 horas, con la conducción de Marcelo Soto, por Canal 2. Contrapunto, martes de 20 a 21 horas, con la conducción de Carlos Romero, por Canal 2.
El Alquimista, con la conducción de Carlos Omar Puy. Lunes a viernes de 22:30 a 0 horas. Por Canal 2. Clasificados TV, de lunes a viernes de 0:30 a 8 de la mañana, por Canal 2. Este programa tan particular porque tiene tantas posibilidades, para que podamos estar conectados entre todos. ¿De qué forma? Informándonos. ¿Y para qué? Bueno, para que no nos embromen, para que no nos estafen, para que no nos engañen. Esa es la idea. El poder de la gente, miércoles de 21:30 a 22 horas, por Canal 2. Bienvenidos entonces a Salta Transparente. Bueno, recibimos a nuestro primer invitado, al doctor Juan Carlos Romero, senador nacional. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias a usted y una vez más, decirlo públicamente, corresponde felicitaciones por todo lo que hacen en Salta Transparente, el esfuerzo que les cuesta conseguir información cuando debería estar al acceso del público, a la vista del público. Es una lucha, ¿verdad? Pero bueno, hay que darla y sin cuartel, digamos, porque la información pública es de todos. Y justamente el nombre lo dice, no es una obligación, sino también un derecho de la gente. Exactamente. De saber qué está pasando. Exactamente. Bueno, le hago una confesión al principio, antes de empezar la entrevista, digamos, yo me preguntaba cómo encarar la entrevista con el senador Juan Carlos Romero, que fue durante 12 años gobernador de la provincia, fue candidato a vicepresidente de la Nación, es el actual senador nacional, y yo no soy periodista, no tengo experiencia en periodismo. Pero bastante bien que le va, ¿eh? Y entonces dije, bueno, digamos, yo soy un ciudadano y le voy a preguntar al senador Romero lo que un ciudadano le quisiera preguntar, digamos. Quizá habrá algunas preguntas difíciles de formular, incómodas de responder, pero le quiero aclarar, digamos, que lo hacemos desde la buena fe, de la intención. No tiene que aclarar nada. Bueno, perfecto. Bueno, estamos en un año electoral, un año 2013, pero es un año electoral especial, digamos, porque no es la clásica elección donde elegimos senadores, diputados, pero como está planteado como si fuese una elección, un año electoral donde vamos a elegir un gobernador de la provincia, y recién lo vamos a elegir en el 2015, porque las figuras... Lo que pasa es que, primero que el modelo, este modelo que se instauró hace 10 años en el orden nacional, que no tiene una definición, no sabe bien si el modelo es si es socialismo del siglo XXI, para otro es populismo, se ha trasladado a todo el país y también a la provincia. Y que este tipo de modelo, el problema más grande que tiene es la sucesión. Este modelo, al negar y en el país estar negada la posibilidad de que pueda aparecer un Obama, por ejemplo, y hacer una campaña, y esto también voy a hablar del periodismo también, resulta que cada etapa del gobierno, tanto municipal como provincial como nacional, la mayor preocupación que tuvieron esta década es cómo sucederse a sí mismos. Cómo mantener el modelo y quién lo mantiene el modelo, digamos. El modelo no les interesa mucho, lo que les interesa es el poder. Este modelo se basa básicamente en la conservación del poder, en la autopromoción y en la permanencia. Si usted me dijera, es un modelo desarrollista, que podríamos estar en contra, a favor del desarrollismo, o del estatismo, o de otro modelo que tenga algunas características, uno diría, bueno, sabemos a dónde vamos. Pero este modelo no nos lleva a ningún lado. En lo económico nos lleva a una peor posición, en lo social nos lleva a una peor posición y en lo político al deterioro de las instituciones.
el mismo esfuerzo de ustedes, si Salta hubiera seguido el gobierno electrónico y hubiera seguido el acceso a la información, tal vez ustedes estarían en la sutileza del detalle y no tratando de conseguir los grandes números que no existen. Pero para volver a la pregunta y sin ánimo de escaparme de la misma, este modelo tuvo el problema de la sucesión y bueno, el esposo le pasó el gobierno a Cristina, que era la esposa. En Salta el gobernador está promoviendo a los hermanos, que son muchos para colmo, para que lo sucedan. El intendente quiere proyectarse en su hija. Entonces, pero eso ¿por qué lo hace? No es porque quieran un cargo. Es una característica de la política argentina, ¿verdad? Lo tenemos a Raúl Alfonsín con Ricardo Alfonsín. Sí, pero pero hay que reconocer, sí, pero está. No, eso no es. A ver, una cosa es que por vocación una familia tenga muchos políticos, eso no tiene nada de malo. Lo malo es que estén todos juntos. Exactamente. Yo llegué a gobernador varios años después que mi padre lamentablemente falleciera. Ricardo Alfonsín fue muy prudente y no fue candidato cuando su padre vivía. O sea, eso no tiene nada de malo. Un médico, por ahí los hijos y los nietos son médicos. La vocación política no se puede castigar. Lo que es, digamos, reprobable, porque es práctica propia de los gobiernos populistas, es que como el populismo tiene el gran problema de la sucesión, comienzan a buscar familiares y a convertirse en agrupaciones o candidaturas de familia. Por eso corremos el riesgo de perder la alternancia en el poder con reformas constitucionales que pretendan ser... Bueno, la reforma constitucional que la gran mayoría de la gente rechaza es lo que se va a votar ahora. Por eso también tiene importancia. Sí. Porque acá la importancia de esta elección no es solamente elegir legisladores, es saber si los legisladores que elegimos en Salta van a ir a votar por la reelección o no. Que la reelección es la reforma constitucional. Y cuando hablamos de reelección, si el gobierno nacional hace semejante esfuerzo para reformar la constitución, que bastante le podría costar, no lo van a hacer por 4 años más, porque si no, en 3 años más estaríamos sentados los dos acá con la misma discusión. Reforma sí, reforma no, para el 2019. Espero, digo, yo soy mayor, pero usted que es más joven va a estar seguramente sentado con seguridad. Pero el tema está en que la reforma nacional de una reelección indefinida, eso se traslada a las provincias automáticamente. Minuto y medio después, todos los gobernadores, que ya hay varios que tienen reelección indefinida, van a hacer lo mismo. O van a hacer como en Tucumán, que la Corte interpreta si el gobernador se puede quedar. O en otras provincias que están haciendo lo mismo, lo han hecho en Bolivia. En Bolivia la Corte interpretó que el presidente tiene un mandato más. En Nicaragua la Corte interpretó que Daniel Ortega tiene un mandato más. En Colombia sí, hubo una Corte que dijo no, está mal hecho el plebiscito, no hay reelección, y en Guatemala algo parecido. Pero la tendencia latinoamericana es esa. Y otros países que le va mejor, como Chile, empezó con reelecciones y fue achicando las reelecciones hasta llegar a no tener reelección ahora. Bien. Y lo mismo pasa en Brasil. Urtubey dice que se siente permanentemente hostigado a través del tribuno, y usted dice que se siente objeto o víctima de una campaña de desprestigio, digamos. Y en el medio estamos nosotros los ciudadanos, que nos vemos privados al derecho, digamos, que tenemos de que los candidatos debatan, de que nos manifiesten cuáles son sus proyectos, sus opiniones. ¿Es posible eso en este contexto? Digamos, yo voy a tratar de aprovechar la campaña va a ser así de dura y sin... Lamentablemente se llegó a esta situación. En todo conflicto hace falta varias personas que intervienen, pero el que está gobernando tiene la responsabilidad de, a través de la madurez, no considerar enemigo al que piensa distinto. Y yo me siento de que he sido atacado y he sido objeto de un acoso judicial o procesal desde el gobierno por opinar distinto. Pero yo no quiero llevar la cosa más, porque yo no quiero perder el tiempo acá sin poder decirle a la gente qué pienso que se debe hacer. Yo creo que debería tranquilizarse la campaña, que no debería haber agresiones, y que yo
no ejerzo esa agresión. Ahora, hacerme cargo a mí de todo lo que se publica en el tribuno es un error enorme. ¿Por qué se deterioró tanto porque la yo relación? no tengo tiempo físico para poder saber qué sale mañana. Eso es imposible. Es como que cada dueño de un medio sepa todo lo que va a salir mañana. Entonces, a mí no me pueden culpar. Tampoco soy dueño del tribuno. Yo tengo la octava parte de la mitad, porque la mitad de mi madre. O sea que calcule usted que mi influencia en lo que sale no me pueden hacer cargo. Pero yo sí sé, cuando la Procuración hace una falsa denuncia, cuando algunos periodistas empleados del gobierno se enteran de la denuncia una semana antes que yo, que soy el denunciado, y porque hay un plan del gobierno de considerar enemigo a todo el que piensa distinto. Pero yo no voy a entrar en ese terreno, no voy a hablar mal de ninguna persona, voy a decirle que la diferencia que tengo con el gobierno es práctica, es operativa, es de gestión, es de que yo opiné muchas veces que no había que renunciar a los juicios contra la nación, que no había que renunciar al manejo de los hidrocarburos y cedérselo recibiendo papel pintado, que son las acciones de YPF. Y cada vez que yo dije una cosa así, recibí una denuncia penal. Por otra cosa, que además las trabas que pone la Procuración para que los jueces no resuelvan es enorme. Yo hago todas las presentaciones, pero son de la propia... ¿Usted hizo uso de sus fueros, digamos, para evitar presentarse a la justicia? De ninguna manera, es otro mito que inventaron. No hay ninguna de las causas o denuncias que yo no esté presentado por escrito, y está en la página web mía cada una de las denuncias y cada una de mis presentaciones. Eso está. Como están en la página web cargadas las declaraciones de bienes mías desde la etapa del Senado. La etapa de la gobernación, si ellos me dan la copia que quedó ahí, va a estar publicada en la página web mía, todas las declaraciones juradas mías del 95 al 2007, que de paso coinciden con las que están presentadas en DGI o AFIP, o sea que tampoco estoy escondiendo esa información y está todo en la página web. Yo no dejé en ninguna de las causas de presentarme. ¿Qué opinión le merece la decisión del fiscal Akemeyer en la causa del hangar, digamos? No voy a hablar de causa, nada. Yo vengo porque a hablar de... Paz firmó decretos. Sí, no, pero yo, mire, ¿sabe? Discúlpeme usted, no es que yo no quiera hablar. Perfecto. Está todo en la página web y está en el juicio. Digamos, la mayoría de las causas, como la del hangar y la de la Ciénaga, en todo el expediente, yo no tengo una intervención en varios años. Durante todos los años que esos expedientes estuvieron dando vuelta, o sea, del 2007 hasta ahora, no tengo ninguna intervención. Y lo de la Ciénaga creo que es del 2010. 2000. Perdón. Del 2000 hasta que me fui no tuve ninguna intervención en la causa. Y nadie de los testigos que se presentó pudo decir de que yo di alguna orden en esas dos direcciones. Si la PAD hubiera ido a mentir gravemente y decir de que yo le di la orden de que él firmara, estaríamos discutiendo si es verdad o mentira. Pero la PAD ni siquiera eso dijo. Ni siquiera eso dijo. O sea que no hay nada que pueda probar una imputación. Lo que sí, obviamente, no depende de lo que yo diga. Yo espero que algún día la justicia diga si es sido culpable o no. Pero en esas dos causas le aseguro que no hay ni un papel firmado por mí. Pero no quiero perder tiempo con eso. No quiero criticar al fiscal. No quiero meterme en temas que a la gente no le interesa. Yo no estoy en ninguna pelea. Yo estoy en un plan de llevar a la gente, barrio por barrio, pueblo por pueblo, una esperanza de que Salta vuelva a tener un liderazgo. Cuando digo liderazgo, no es propaganda, no es un aviso, es que Salta sea vista porque se han bajado indicadores de pobreza, porque hay actividad económica, porque se ha mejorado el sistema de salud, porque hemos hecho avance en la escuela, porque el turismo da trabajo, porque hay inversores que quieren venir a Salta. Y hoy en Salta no hay inversores que vengan, no hay actividades nuevas, y el gobierno no puede mostrar en 6 años ninguna obra importante para la gente. La mayoría son cosas terminadas de la gestión anterior y las otras son haber puesto las cosas patas para arriba para que estén peor. La salud pusieron patas para arriba lo que hicimos y está peor el servicio de salud. En el sistema de agua
Por lo menos antes había a quien quejarse, a quien sancionar, una empresa privada. Cambiaron el sistema y ahora no hay a quien quejarse, porque el mismo gobierno no se puede sancionar a sí mismo. El gobierno sería absurdo que el gobierno le haga una multa a otra oficina del gobierno que es Agua del Norte. Lo que cambiaron, lo cambiaron mal, y lo que no cambiaron no está funcionando. Entonces, lo que la gente percibe es esa falta de gestión, falta de iniciativa y falta de voluntad de transformar Salta. Eso es lo que yo estoy trabajando. Yendo a lo que la gente percibe, digamos, y si uno quiere hacer un resumen de sus 12 años de gestión, digamos, quizá lo que, digamos, de la percepción que uno tiene de la vista del ciudadano común, digamos, rescatan siempre cuestiones positivas, digamos, el turismo, la infraestructura, se creó el Museo de Alta Montaña, el Museo de Arte Contemporáneo, el Teatro Provincial, la Orquesta Sinfónica, pero también, digamos, hay algunas cuestiones complicadas, digamos, que quedan, digamos, han quedado muy en la conciencia colectiva. Por ejemplo, pienso en la Noche de las Tizas, digamos. Bueno, ese fue fue un conflicto docente, pero yo pregunto, ¿dónde están esos autoconvocados ahora o están también los maestros? Yo hablo con los maestros. Pero me refiero a la represión policial, digamos, un juez que condenó, digamos, a un comisario y a un jefe de policía. Yo lamento mucho, pero si fue una decisión de un juez a un comisario, tal vez tendríamos nosotros que haber evitado que el comisario obedezca al juez. Yo lo lamenté muchísimo, pero también es cierto que había un activismo político muy grande, no en los docentes, en un sector de los docentes. Yo pregunto, ¿dónde están los autoconvocados ahora? Están todos a sueldo de gobierno. Los 3 o 4 dirigentes de los autoconvocados, aunque se enojen si yo digo esto, por alguna razón sospechosa, no están defendiendo los reclamos de los maestros, que siguen con problemas, que tienen que pagar los cursos de capacitación, siguen siendo víctimas de la inflación, siguen con problemas en la escuela, y ahora con la desgracia del hogar escuela, la primera sanción es para la directora y el profesor. Bueno, toca el tema de culpables. Yo lamento, si usted me dice que creo yo que ha sido un fracaso, un error en mi gobierno, fue que después de 10 años de no tener conflicto docente, tuvimos conflicto docente en los últimos 2 años, y yo considero un fracaso no haber podido dialogar y evitar el conflicto, o que el diálogo no haya evitado el conflicto, pero realmente era imposible con un sector radicalizado, no de docentes, sino de activistas que hoy lamentablemente no están, porque me gustaría que estuvieran, pero no poniendo el para acento, que me cuenten lo bien que le va. Claro. Yo lo considero como un diríamos, un error o algo que no hemos podido resolver. Yo lo admito. Y si tuviera de vuelta, como espero, la responsabilidad de gobernar la provincia, trataría de que realmente los docentes tengan una mejor representación arriba del ministerio para que la cadena de mensajes y de diálogo no se corte. Yo lo considero algo realmente negativo eso, pero tampoco vamos a corregir el tema volviendo para atrás. Lo que sí hay que reconocer los errores para decir qué es lo que deberíamos o podríamos hacer en el futuro para evitar conflictos. Porque yo creo que Salta debe ser una provincia donde hay tanta pobreza y tantos problemas que debemos minimizar los conflictos. Bien, pero poniendo el foco, digamos, la atención en la policía de la provincia como institución y demás, han pasado su gobierno, ya ha pasado un gobierno de Juan Manuel Urtubey, digamos, y encontramos todavía que la policía no se adecúa a los tiempos modernos, a los tiempos de la democracia. Tenemos denuncias por tortura policial, digamos. Pues la policía no puede ser democrática. No, me refiero en orden al tema de los derechos humanos. Usted, digamos, donde nosotros no hemos hecho, la policía está fuera de control por falta de mando o por vicios que le han puesto ahora. Si usted tiene policías escuchando o espiando a los políticos, espiando a los periodistas, cosa que nunca puede aparecer un policía acá a decir que durante 12 años el gobierno hemos enviado a espiar a un político, espiar a un policía, a otro policía, a un político o a un periodista. Creamos varias instituciones para que la policía se ordene, quitar las detenciones a las comisarías, crear una alcaldía, crear un fiscal de causas policiales, que vendría a ser un control interno a la policía.
La policía no puede ser democrática, pero sí tiene que ser muy rígido el castigo. Sale de la ley un policía y usted, la justicia, lo tiene que castigar. No se puede tolerar que la gente tenga tan poca consideración con la policía y menos que la policía tenga esa actitud represiva ahora. Y sepamos muy claro que esa banda de narcopolicías fueron por este gobierno ubicados en lugares sensibles. Cuando en mi gobierno esos mismos policías y contra los expedientes estaban suspendidos. Muchos de ellos estuvieron un tiempo de mi gestión suspendidos por no ser muy clara su conducta. Pero si después esos policías le doy que cuiden la frontera, que es como poner los zorros a cuidar las gallinas, y de paso los utilizo para espiar a policías y para espiar a políticos, hay una connivencia, una complicidad entre el poder político y la policía. Entonces ahí se pierde el respeto, la cadena de mando, se pierde la autoridad y se pierde la seriedad. Les propongo que hagamos un ping-pong, digamos, me gustaría hacer un paneo. Salta Transparente es un tema que le interesa y muchísimo, es el tema de la calidad institucional, digamos. Correcto. En mi opinión personal, durante su gestión, y se ha profundizado en esta gestión del gobernador Tubey, hemos asistido a un deterioro en la calidad institucional. Es discutible, es una opinión, pero me gustaría con usted hacer un repaso, digamos, de nuestras instituciones. La Auditoría General de la Provincia. La Auditoría General de la Provincia, en mi gobierno, tenía miembros de otros partidos. Eso es cierto. Digamos. Hoy no. Sí. Usted sabe que hoy no. Sí, hoy bueno, es una simulación. De hecho, hemos realizado un planteo judicial hasta la Corte de la Nación por este tema. Yo no digo que haya sido mucho mejor, pero habían miembros de otras fuerzas políticas elegidos por las otras fuerzas políticas. Pero cumplió su función la auditoría, porque el Tribunal de Cuentas tenía más herramientas. No, el Tribunal de Cuentas también era ¿cuál era la idea de la reforma que se hizo en muchos lugares del país? Sí. Que hay una auditoría y hay una sindicatura. La sindicatura es la que tiene que irle diciendo a los funcionarios cómo no meter la pata todos los días. Y gracias a ellos, yo creo que salvé de meter la pata en muchos lugares. Bien, pero vemos la auditoría. Falta la otra, vamos a la auditoría. La auditoría tiene que hacer desde afuera el control inmediato. No es cuestión de que pasan 5 años y vamos a revisar qué hizo el intendente hace 5 años. Tiene que ser día a día. Pero si son todos del mismo partido y cada intendente tiene su padrino, no se controla. Sí, bueno, si cada ministerio se lo analiza después que el ministro se fue. Mire usted, le doy un ejemplo muy fácil. ¿Cuáles son los intendentes que han sido imputados después de la última elección? Aquellos que se fueron. Claro. Se fue el intendente de, por decirle uno, de Juan Solá, que es conocido como Morillo, y aparecieron las denuncias. Eso quiere decir que mientras están los intendentes en servicio y funciones, prestándole servicio al gobernador, la auditoría no controla nada. Ahí hay bajísima calidad institucional. ¿Qué haría yo? Darle más independencia y más autonomía, incluso llegar al caso, por ejemplo, que el oficialismo, que es un organismo técnico, donde el oficialismo no tenga intervención, por ejemplo. La Fiscalía de Estado. La Fiscalía de Estado debería ser, como en la provincia de Buenos Aires, un cargo permanente con acuerdo. A mí me parece que la Fiscalía de Estado es una fiscalía de gobierno, va a defender los intereses del gobierno, del gobernador, abogado del gobernador. Tiene que defender, lo que pasa es que están perdiendo los juicios. Están perdiendo los juicios. Cuando Rodolfo Urtubey era fiscal de Estado, tenía un sistema tan estricto de funcionamiento que no perdíamos los juicios. Ahora el avión de la provincia fue embargado. No hay ponderación técnica y administrativa y lo están usando su oficina para hacer política. Ese es el problema. La Corte de Justicia. La Corte de Justicia, y reconozco el error, no mío porque no pude controlar eso, de que hemos hecho un retroceso en la última reforma constitucional porque hemos vuelto a lo que era antes en la Constitución de 1928. Los jueces tienen que ser permanentes. Eso yo admito que durante mi gobierno no pude controlar que una reforma constitucional alterara esa porción. Somos la única provincia que tiene este Por sistema. eso yo estoy absolutamente, yo lamento que eso sea así y yo soy creyente absoluto y eso es lo primero que deberíamos hacer en Salta, no el que gane, sino todas las fuerzas políticas, es reformar la permanencia de los jueces en la Corte y la procuración que vuelva a tener, que sea parte del Poder Judicial. No puede la procuración, el Ministerio Público ser parte del Poder Ejecutivo. Porque con el esquema que tenemos ahora, hay 3 miembros ahí,
pero el procurador es el que manda, le llaman colegio, pero ahí el jefe de los fiscales, el que manda, es el procurador. Y el procurador depende del gobernador. Una de las cuestiones muy criticadas, digamos, de sus últimos días de gestión fue la designación de 2 jueces, de Ferrari y de Catalano, digamos. Ferrari lo cuestionó el Colegio de Abogados, planteó una acción judicial. ¿Y por qué no cuestiona lo que decía Urtubey? Sí, bueno, mismo. Claro, pero el sistema es el mismo. Sí. Yo tenía hasta el 10 de diciembre la posibilidad de hacerlo y lo hice, y Urtubey va a hacer lo mismo hasta que se vaya y va a hacer a fin de año lo mismo. Lo que sucede que sí, reconozca, nosotros teníamos una corte de 5 miembros con 2 mujeres, ahora son 7 con 1 mujer, hay una menor representación de las mujeres. Y hay un decreto. Y además no hay ninguna otra fuerza política que participe ahí. Nosotros siempre hemos respetado la pluralidad de miembros del Poder Judicial, que no le preguntamos de qué partido es nunca, miembros propuestos por la fuerza opositora, hubieron renovadores allí, y algunos otros propuestos por nuestro gobierno. Y yo entiendo de que ese no es el peor problema que tiene Salta. Salta, el problema que tiene ahora es que con la forma de manipular la justicia que tiene este gobierno, los jueces, al no tener estabilidad permanente, tienen una fragilidad en su decisión. Ese es el problema. Además, se van a agotar. Se vence este año el mandato de Ferrari y usted dígame qué va a hacer Urtubey. Va a ser lo mismo que hice yo, designar. En pasillo de tribunales dicen que va a ir López Viñals, que también se le vence el mandato. Sí, acceso a la información pública. Que sea a cargo del gobernador. Sí, acceso a la información pública. Nosotros empezamos con el e-government, que es el gobierno electrónico, y usted, digamos que deberá decirme si es verdad o no, que en los últimos 6 años cada vez hay menos información en la web. Sí, eso es cierto, digamos. Bueno, una de favor. Sí, es así, digamos. Incluso para llegar a información, en varias oportunidades tuvimos que plantear acciones de amparo, digamos. Por eso. Parece increíble, pero es así. Yo creo que no tenemos una norma. Hay que tener una norma de acceso a la información pública donde tiene que estar hasta el gasto de la maestranza y de la limpieza. Y pero durante su gobierno usted vetó, digamos, una ley de acceso a la información pública, si bien sancionó un decreto. Vetó la ley, pero sancionó el decreto, pero hubo, digamos, una mirada distinta con respecto al tema. La pauta oficial. Yo lo que haría es preguntarle a los ciudadanos cuál es el mejor sistema. Yo no tengo un buen sistema. Si yo dijera, no, mire, yo sé cómo se hace para que sea justo, no sé. O se le elimina del todo, que puede ser una posibilidad, o que cada tanto se licite entre los medios. No, digamos, se licite públicamente y se presenten los distintos medios. Pero usted, que es un joven pensador de la transparencia, me gustaría encontrar un método. Yo no conozco un método, no porque no lo haya, no se me ocurre, pero creo que lo primero que habría que hacer es parar, decir, no hay más publicidad oficial, traigan ideas. Claro, digamos. Traigan ideas, porque una cosa es la publicidad de los actos de gobierno, pero otra cosa es la manipulación de los medios, como se hace ahora, donde a los medios amigos y enemigos no solo se los discrimina en el país y en Salta, cosa que el que sabe que hace periodismo no le debe interesar esa parte, sino es de la manera en que lo silencian los medios. O sea, una cosa es que un medio reciba publicidad pero no se lo condicione. Eso es lo que yo hice en la mayoría de los casos, que me diga a mí alguien de Canal 11 si además de darle pauta, alguna vez le hemos dicho, mire, esto no haga o esto se haga. Pero hoy sucede eso. Canal 11, con la pauta que tiene, no me publica a mí ni noticias, ni espacio publicitario, ni los programas que antes invitaban gente, le dijeron, no, usted no hagan más política, porque van a poder ir los opositores. Entonces, un medio, ante una pauta que usted sabe que es bastante gruesa, la de Canal 11, cosa que a mí no me molesta que reciba, pero lo que sí me molesta, que la contrapartida no sea la difusión de los actos de gobierno, sino el silencio. Claro, es otra cosa distinta. Si usted puede usar la publicidad para promoción del gobierno, pero usar la publicidad para que los que no son amigos tengan todos los medios cerrados, eso es nuevo. Eso yo no lo hice nunca. ¿Qué le faltó hacer en su gobierno y qué cosas revertiría de las cosas que hizo en su gobierno? Bueno, una ya hablamos, la reforma constitucional, los 4 años, los concejales, 2 años, hay que revertirlo eso,
tiene que tener 4 años, y yo creo que el mandato del gobernador para abajo, incluido todos los cargos, no deberían ser más de 2 consecutivos. Máximo. A veces pienso, ¿no será mejor? En el 2003, digamos, hubo una reforma impulsada por usted, digamos, que pensó que eran 3 los periodos consecutivos. Sí, yo creo que eso no hace falta más, no debe ser así. Bien. Y digamos, no debe ser así porque es muy cansador además, es muy cansador. Y eso, el cansancio puede hacer cometer errores. Entonces, un mandato por ahí alguien puede decir que es chico, pero más de 2 ya no. Entonces yo creo que todos los cargos del gobernador hasta el concejal tienen que ser 2 mandatos consecutivos como máximo. O sea, eso lo cambiaría, sí, lo cambiaría. Estamos a 10 años de la fórmula Menem-Romero. Digamos, usted fue candidato a vicepresidente junto con Carlos Saúl Menem. ¿Lo vincula a alguna relación hoy? No, digamos, no tengo diálogo con Menem, creo que no está muy visible en el Senado, pero tampoco voy a renegar a nada de lo que hice y jamás me van a escuchar criticar porque yo tengo esa ética de que lo que hago a conciencia y no tengo por qué arrepentirme de lo que yo creo que estaba bien hecho. Yo creo que era una propuesta para el país Duhalde hizo todo el fraude posible para que no haya elecciones internas, y yo creo que más allá de que después a Menem se lo demonizó, yo creo que esa interna dentro del peronismo la ganábamos, por lo tanto se puede haber ganado la elección nacional, pero también hay que reconocer que a partir de ello, de esa época, son 10 años también de destrucción de los partidos políticos. El peronismo nunca más pudo hacer una interna, el radicalismo fue dividido, en Salta el Partido Renovador se dividió, o sea, ese fue el último intento de que haya una elección interna que Duhalde la saboteó. Y yo creo que el país hoy, así como se agotó el modelo de Alfonsín, se agotó la convertibilidad de Menem, este modelo populista está agotado y estamos viviendo los 2 últimos años. Y esa tensión que usted ve, que por qué parece una elección definitoria, es porque es definitoria. Bien. Porque se va a decidir acá si hay reelección indefinida y se va a elegir acá si esto se convierte sigue siendo una república con sistema democrático alternativo y donde haya democracia, alternancia, es renovación, es cambio, o esto es son Emiratos Árabes donde hay un gran jeque y en cada provincia hay un emir que va a ser de por vida o hereditario en su familia. ¿Qué opina del viraje de Menem hacia el kirchnerismo? No voy a opinar de eso, no tiene ningún valor mi opinión en ese sentido. Bien. Tenemos preguntas de la gente. Sí, la gente la verdad que quiere participar, no para de sonar el celular. Nos dicen aguante Romero, lo sigo a muerte. El senador Romero no debe perder tiempo con lo que se dice. Él sabe que es el mejor, éxitos. Betty de Hernando de Lerma. Después nos dicen, durante el gobierno de Romero, 5.000 personas quedaron en la calle. Martín del Tribuno. Gobernador Romero, no se caliente, esos caranchos no vuelven a gobernar. Dice, gobernador Romero no se tendría que haber ido del gobierno de Salta, no hay avances en la entrega de viviendas como en su gobierno. Vuelva, Salta lo necesita, Soledad de Cerrillos. Gracias. ¿Por qué quiere ser de vuelta gobernador? Primero, es correcto de que yo me haya ido, yo quería irme, yo nunca acepté una reelección indefinida, ni creo que sea buena para nadie, por eso es que estoy en contra ahora. Yo no estoy en contra de la reelección de la presidenta, ya tuvo su reelección. Ya el modelo lleva 3 mandatos, 12 años, que yo creo que es lo máximo. Por eso ya le dije que creo que 12 es demasiado y que no debe pasar de 8 en el futuro. Esto también es experiencia. Si uno no la vive, no la sabe. Pero yo no creo que hubiera sido bueno, porque la gente tiene que tener oportunidades de elegir y cambiar. Y bueno, la gente cambió hace 6 años. Y bueno, ahora puede comparar. ¿Y cuál es mi obligación? Mi compromiso. En vez de estar cómodo, a mí no me gusta Buenos Aires para vivir, no viví nunca en Buenos Aires, salvo cuando era estudiante, ni quiero vivir ahora. Yo vivo en Salta, tengo mi familia acá, mis cosas de mi familia por hace muchísimas décadas, no me voy a ir de Salta, y me duele ver de que Salta haya perdido el rumbo, como le dije, haya perdido el liderazgo, y entre a veces la visión de decir, hago una vida cómoda, o sigo trabajando en lo que yo creo que sé que gestionar, opto por esto, opto por el compromiso, opto por llevarle propuesta a la gente, opto por el riesgo de recibir garrotazos de todos lados, que está sucediendo, pero el que hace política tiene que tener el cuero duro
porque mira el objetivo, pero tengo el apoyo de la gente, el cariño de mucha gente, eso me da una energía enorme, una gran fuerza, y creo que puedo, aprovechando la experiencia, corrigiendo los errores, que de ellos hemos hablado con sinceridad acá, y con cosas nuevas y gente nueva, creo que puedo. Salta se merece una propuesta nueva en el 2015, porque le aviso, no es que no haya más nadie en el mundo, pero como está la cosa en Salta, como viene manejando el gobierno, si no somos capaces de hacer una propuesta alternativa al modelo kirchnerista y al modelo salteño, vamos a tener que votar un Urtubey, que son muchos, por 20 años. Y a mí no me gustaría esa Salta donde no haya cambio y sea un emirato por 20 o 30 años más. Bueno, muchísimas gracias, senador, por su presencia en el programa. Gracias a ustedes y gracias a los televidentes. Bueno, brevísimo corte y seguimos aquí en Salta Transparente. Dos en la noticia, el informativo de Canal 2 en sus 3 ediciones, 13 a 14 horas, 19 a 20 horas y el resumen de medianoche, de lunes a viernes a las 0 horas, por Canal 2. Joyas frente a cámara, miércoles y viernes de 22 a 22:30 horas por Canal 2. El Alquimista, con la conducción de Carlos Omar Puy, lunes a viernes de 22:30 a 0 horas, por Canal 2. Salta la mañana, de lunes a viernes de 10 a 11:30 del mediodía, con la conducción de Carolina Bestián, por Canal 2. Realidad Deportiva, todos los lunes de 20 a 21 horas, conducido por Jesús Ruiz, Jimena Trigo y Sebastián Trigo, por Canal 2. Supersónico, de lunes a viernes de 16 a 17 horas, con la conducción de Marcelo Soto, por Canal 2.
Contrapunto, martes de 20 a 21 horas, con la conducción de Carlos Romero, por Canal 2. Clasificados TV, de lunes a viernes de 0:30 a 8 de la mañana, por Canal 2. Este programa tan particular porque tiene tantas posibilidades, para que podamos estar conectados entre todos. ¿De qué forma? Informándonos. Segundo bloque de Salta Transparente, y la verdad que, digamos, con la grata presencia de periodistas que uno admira, que siempre lee todas las mañanas, lo considera ya parte, digamos, de la familia, como si lo conociéramos. Y acá están, digamos, Antonio Vieri, de Diario El Tribuno, Gonzalo Teruel, de FM Capital, de Cuarto Poder, Daniel Ábalos, de Cuarto Poder, y Jimena Granados, del Tribuno. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Y la verdad que motivo de alegría, digamos, la presentación de un libro, digamos, siempre un libro es bienvenido, y se va a presentar el jueves en la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde, a 26 manos, crónicas de periodistas de Salta. Así que de esas 26 manos hay 4 manos acá que han, digamos, 8 manos, para ser, digamos, precisos, que han colaborado en este libro. Pero en realidad, digamos, si bien vamos a hablar un poquito del libro, queríamos hablar del tema central, que es la libertad de expresión en Salta. ¿Cómo ven los periodistas la libertad de expresión en Salta? Pero antes hablemos un poquito del libro, Daniel, si te parece, para arrancar. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? En este libro vamos a encontrar primero, digamos, el trabajo de años de varios periodistas que están absolutamente volcados, digamos, al periodismo gráfico, que han hecho del escribir, sin lugar a dudas, digamos, un oficio y un proyecto de vida. Y después, bueno, hubo un criterio de selección. Primero, bueno, que era algo que nos debíamos, ¿sí? A partir del primer emprendimiento editorial de Cuarto Poder, digamos, nos dimos cuenta de que no era una locura editar y publicar libros, porque la gente consume, tiene ganas todavía de leer buenas historias, buenos análisis y demás. Y entonces dijimos, bueno, vamos y tratemos de hacer un poquito de justicia, aunque más no sea, con todos esos periodistas gráficos. Acá lo veo al Tano, yo lo admiro mucho, ha hecho escuela, si se quiere, no formal dentro del periodismo, pero ha incidido, digamos, en muchos de nosotros, y queríamos recuperar eso. Y el criterio a la hora de seleccionar los artículos, digamos, sí es muy preciso, ¿no? Pero bueno, esa precisión también, digamos, producto de que existe, porque, digamos, lo que estábamos buscando, es decir, lugares y personajes que generalmente el poder, digamos, pone, digamos, en un lugar marginal, en donde supuestamente son esas personas y esos lugares en donde no se deciden el destino, digamos, provincial, pero que sin embargo para nosotros, digamos, merecían ser centralizadas y publicadas por una cuestión muy sencilla, porque hay algo, un trasfondo también acá. Creemos de que en Salta, desde hace un par de años, digamos, la sociología es otra, y los periodistas también empiezan a interesarse por otras cosas que trascienden el Gran Bur, ¿sí? O la Cámara de Diputados, y que esas otras cosas en las que empezamos a mirar y a tratar de poner sobre la mesa, digamos, nos enriquecen mucho. Bien, bueno, se ha respetado el cupo femenino en el libro, digamos, hay presencia femenina, si bien, digamos, la mayoría son autores. Está María Fernanda Abad y está Jimena Granados, digamos. ¿Cuál es tu aporte en este libro, digamos? Bueno, tuvieron la generosidad que yo agradezco un montón de haber incluido una nota mía. En mi caso se trata de una nota donde yo
conté sobre la colonia psiquiátrica Nicolás Lozano, donde se alojó durante muchos tiempos, muchas décadas, a las personas con problemas psiquiátricos, ¿no? Una especie de depósito. Es un tema que ha seguido desde el principio. Es un tema que yo escribí muchas notas sobre salud mental y seguí muy de cerca todo el proceso del cierre de la colonia, que bueno, fue una buena decisión, pero también dejó ahí, ¿no?, un testimonio histórico de cómo vimos a la locura, digamos, como lo indeseable, lo que tenía que recluirse en un lugar que no lo veamos, y bueno, a mí me pareció lindo rescatar esa historia y agradezco, la verdad, que le hayan sumado a este libro. Bien. Y Gonzalo Teruel, que es una voz conocida en la radiofonía salteña, digamos, también escribe en Cuarto Poder. A mí me ha tocado un enorme privilegio, que es el de explicar un poquito las crónicas de Luciano Jaime, un emblema del periodismo salteño, tristemente desaparecido en los años oscuros de los 70. Pero claro, cuando Daniel el año pasado viene y me dice, che, tenemos que hacer un libro con crónicas periodísticas salteñas, ¿qué te parece? Y me plantea esta posibilidad, este sueño, yo digo, claro que sí, pero no pueden faltar de ninguna manera los testimonios periodísticos de Luciano Jaime. Lamentablemente él no está hoy para explicar qué es lo que escribió, por qué lo escribió, cómo lo escribió, y bueno, me ha tocado ese enorme privilegio que lo acepto con un poco con humildad, con un poco de vergüenza, pero sobre todo con el compromiso histórico de un hijo de esta democracia y del periodista de estos tiempos. Bien. ¿Y Antonio Jenny? Bueno, yo también, como Jimena, solamente tengo palabras de agradecimiento para los muchachos del Cuarto Poder, los colegas, que realmente tienen un arrojo, una voluntad increíble. Yo la verdad que cuando ellos me llamaron y nos encontramos por primera vez, no creía que esto iba a ser posible. A ver, los periodistas nos hemos juntado y hemos hablado tantas veces del proyecto no consumado, que obviamente yo pensaba que esta iba a ser una más de aquellas, pero por fortuna me equivoqué, y la verdad que solo tengo que agradecerles, reconocerles a los Daniel, a Gonzalo, a la gente del Cuarto Poder que hayan hecho esto, y como bien dijo Jimena, hay crónicas que tienen una actualidad terrible, y vos sabés, porque vos también sos periodista de investigación. ¿La próxima será 27 de mayo y puedo participar? Sí. 28. ¿Sabés que yo siempre considero que vos estás haciendo un aporte muy importante y generoso para la sociedad, incluso para los periodistas, ¿no? Tu trabajo es muy valioso, y bueno, como decía Jimena, ella escribió sobre la historia, ¿no?, de aquellos depósitos humanos que gracias a Dios ya no están, pero bueno, esa historia sigue y tiene actualidad, ¿no?, con los manejos que hoy vos, a través de Salta Transparente, diputadas están denunciando sobre las tierras de Potrero de Linares, ¿no? Sí. Proyectos truncos de un centro de rehabilitación para jóvenes con problemas de adicciones, que ha quedado ahí en el medio, quizás desbordado por negocios. Y bueno, es la actualidad. Hablábamos de Luciano Jaime, y esto creo que es inmejorable para introducirnos a la libertad de expresión. Exactamente. Me preguntaste si nosotros creemos que tenemos libertad de expresión, y yo te digo, los que hemos leído a Luciano Jaime y hemos visto, ¿no?, el siniestro y terrible final que han tenido periodistas de la talla de Luciano Jaime, mal podemos decir que no estamos en momentos de libre expresión. Creo que nosotros tenemos más autocensura que censura, aunque queda mucho por resolver a nivel de reparto equitativo de pautas publicitarias, acceso a la información, que vos tenés más experiencia que muchos de nosotros. Bien, ¿cómo ves, Jimena? Yo coincido con acá el amigo Antonio. Yo creo que estamos en un ámbito en el que hay libertad de expresión. Después, las cuestiones que hay que resolver, para mí pasan por otros lugares, por ahí, por la exagerada polarización que hay en este momento de los medios, donde todos son o extraoficialistas o están en la super contra del gobierno, y en el medio pareciera que no hay nada y que no hay nada por decir. Claro. Y yo realmente no creo que sea así. Ni para mí el desafío pasa un poco más por ahí, pero sí creo que libertad de expresión en este momento podemos decir que hay. Después seguramente habrá muchas cosas para mejorar en el reparto de la pauta publicitaria que hace que los medios podamos sostenernos, porque la verdad que lo que nos sostiene a los medios es eso, la publicidad,
Y bueno, y la distribución de ese dinero por ahí tiene una orientación que va a callar determinadas voces o a alentar otras. Claro. Ahí yo Premiar o creo castigar, que digamos. exactamente, ahí yo creo que está el punto. Daniel, ¿cuál es tu visión? Sí, yo coincido, estamos yo diría que la historia está en debate, y dentro de ese debate obviamente está el periodismo, es decir, hay modelos que están en pugna, es conflictivo, hay tensiones, y evidentemente esa situación no puede no incidir, digamos, en la forma en que hacemos periodismo. De todos modos creo que han cambiado los contextos históricos, ¿sí? Vos fíjate que si vos ves cuáles son las definiciones de libertad de expresión o de prensa cuando surgieron, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, siempre voy a encontrar que el sujeto que te impedía, digamos, expresarte libremente era el Estado, pero era un contexto en donde el Estado tenía un enorme poder. Después, en el siglo XXI sobre todo, ese poder del Estado se debilita y aparecen otros poderes que también inciden acá. Yo coincido con 7 Casas cuando aquella vez dijo, che, sí le queremos preguntar al gobierno, pero también le queremos preguntar a las empresas, ¿no? Porque de última al gobierno nosotros tenemos forma de llegar a documentación y a sitios donde uno puede ir controlarlo, después que no te den bolilla es otra historia, ni los lectores y demás. Entonces esa situación, es una crisis que puede ser o una crisis que nos lleva hacia atrás o una crisis, digamos, que nos abre la cabeza y nos aporta nuevas categorías, nuevos marcos conceptuales para analizar la cuestión. Y de todos modos creo que si uno compara a Luciano Jaime en esta situación, coincido plenamente, a punto tal que yo me animaría a decir, yo no creo que la libertad de expresión sea como un punto de llegada, ¿no? Yo siempre la comparo, bueno, parecemos cristianos, o sea, hay un cielo donde ahí supuestamente todo va a ser perfecto, o parecemos marxistas revolucionarios, hay una revolución y cuando lleguemos ahí está todo perfecto, no. La libertad de expresión es una conquista cotidiana. Es una lucha diaria. Es una conquista cotidiana, una justicia, y es con el Estado, sí. Porque hay otro contexto, la mayoría de los dueños de los medios no son periodistas, entonces también tenemos tensiones nosotros con esos dueños de medios. Entonces me parece que es más complejo y cada vez que veo esta especie de afirmaciones muy concluyentes, o acá es todo bien, o acá está todo mal, bueno, me parece que estamos ahorrando, digamos, el análisis, ¿no? Gonzalo. Sí, yo coincido absolutamente con lo que han dicho aquí todos. Formalmente tenemos libertad de expresión, pero me preocupan algunos embates, algunas presiones y digo cuestiones muy elementales que pasan en Buenos Aires y pasan en Salta. Que los periodistas tengamos los teléfonos pinchados es un problema, es un grave problema. Que tengamos que andar dando más explicaciones de nuestra vida privada que de nuestro trabajo periodístico es un problema. Pero bueno, esto tiene que ver, me parece, con un marco general donde hay algunas violaciones a las libertades individuales que son muy notables y con sociedades que se van acallando. Desde el periodismo, lo que yo digo siempre es nuestra militancia tiene que ser la verdad. Y en este sentido, este librito humilde es muy importante. Son historias que cuentan verdades chiquitas que a veces han estado puestas al costado, pero ese es el ejercicio de la libertad de expresión que hay que hacer todos los días, porque yo siempre digo, cuando es el Día del Periodista o alguna fecha importante, la libertad de expresión no se reclama, no se agradece, sino que se ejerce, y se ejerce en cada entrevista, en cada nota, en cada fotografía, en cada tapa de un diario. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer y cuesta mucho, por lo que decía el Tano. Tenemos por ahí mucho miedo, una autocensura que nos avasalla. Exactamente. Bueno, y es la última pregunta, porque ahora vamos a recibir al Alfarcito, a una ONG ampliamente conocida, que es una tarea humanitaria increíble, digamos, que debería ser ejemplo, replicarse en todo el país, en todas las provincias, ¿verdad? Hay una coincidencia, todos coinciden en que la pauta oficial no se distribuye de manera transparente y equitativa, digamos. Pero ¿por qué no prosperan las leyes que pretenden regular la pauta oficial? ¿Quiénes ponen trabas? ¿Los políticos? Los políticos los y medios. Los empresarios de medios que, como decía Daniel, en pocos casos son periodistas. El empresario quiere hacer negocios y lo puede hacer vendiendo remeras, tornillos y noticias. Y entonces, mientras su negocio esté más o menos bien cuidado, no le interesa que haya un criterio objetivo, sobre todo a los grandes medios. Y eso, insisto, pasa en Salta, pero pasa a nivel país y pasa en todos los países del mundo. Sí. Acá todos tenemos que entender, de una vez por todas, que esta es una larga lucha y que la verdadera, el único resguardo de la libertad de expresión y su contracara, que es el derecho a la información de la gente, reside en la diversidad de medios y de opiniones. A mí me podrán silenciar, a Jimena, a Daniel, o a Gonzalo, a vos, pero a todos no.
Entonces, por eso hay que defender esa diversidad. Y yo creo que hay que superar problemas culturales y romper, digamos, esta idea maniquea de digamos, blanco y negro, porque yo no quiero monopolios económicos ni tampoco del Estado. Yo no quiero dictaduras mediáticas ni tampoco dictaduras estatales, porque ya las conocemos a las dos. Hay una enorme franja de ciudadanos argentinos y en Salta que tenemos una suerte de tercera posición, porque sabemos que ni uno ni lo otro lleva, digamos, a buen puerto para la democracia, para nuestra sociedad, para el futuro de nuestros hijos. Así que yo creo que hay que romper, digamos, esas barreras culturales y hay que entender. FOPE ha sacado una campaña muy interesante: yo callado no te sirvo. Sí. Qué importante que es ese mensaje, ¿no? El periodista callado no sirve. Exactamente. ¿No? Bueno, entonces la invitación para todos los que están escuchando, este jueves a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, a 26 manos, una obra que, digamos, digna de leer, no solamente los periodistas, sino también la ciudadanía en general, ¿verdad? Sí, a la gente le va a gustar porque son artículos bien escritos y que no pierden su vigencia, no pierden su actualidad, así que es un aporte interesante para los periodistas, para los estudiantes, pero para que la gente lo tenga en la mesita de luz y antes de dormirse se lea una o dos crónicas que le va a pasar bien. Y en el 2014 vendrá 28 manos entonces, pero eso será para el 2014. Bueno. 234.000 manos. Claro, eso sí. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Gracias a vos por invitarme. La verdad que ha sido un placer compartir con ustedes la mesa. Brevísimo corte y ya Jonás Beca Varela, Gente Transparente, con el Alfarcito. Dos en la noticia, el informativo de Canal 2 en sus 3 ediciones, 13 a 14 horas, 19 a 20 horas y el resumen de medianoche, de lunes a viernes a las 0 horas, por Canal 2. Joyas frente a cámara, miércoles y viernes de 22 a 22:30 horas por Canal 2. El Alquimista, con la conducción de Carlos Omar Puy, lunes a viernes de 22:30 a 0 horas, por Canal 2. Salta la mañana, de lunes a viernes de 10 a 11:30 del mediodía, con la conducción de Carolina Bestián, por Canal 2. Realidad deportiva.
Todos los lunes de 20 a 21 horas. Conducido por Jesús Ruiz, Jimena Trigo y Sebastián Trigo. Por Canal 2. Bueno, buenas noches a este último bloque del programa, el bloque llamado también Gente Transparente. Es el espacio en donde dedicamos un tiempo también a la transparencia en lo que hace a la gestión de las organizaciones sociales. Tengo el honor y el privilegio de tener en la mesa acá conmigo a la gente de una obra que ha pasado de no existir y no ser conocida en unos 10 años a ser una de las obras más reconocidas de nuestra provincia y en muchos casos también del país. Y en mi caso particular, específicamente quiero referirme a uno de los grandes méritos que tiene esta fundación, y es la de estar de alguna forma creciendo y trascendiendo a la figura de su creador. Está de alguna forma tomando cuerpo y tomando entidad más allá de quien fuera la inspiración de esta obra, y específicamente me refiero a la Fundación Alfarcito. Bienvenida Milagro Aguerre, directora ejecutiva de la Fundación, y Ana Virasoro, presidente de la Fundación. Gracias. Gracias por estar acá. Y bueno, como les decía recién, la verdad que en mis años de trabajo en ONGs, una de las cosas que me cansé de ver es fundaciones que han crecido de la mano de una figura, de un líder muy fuerte, muy sólido, y que cuando ese líder no estuvo más, se debilitaron y desaparecieron junto con esa figura. Esta es la feliz excepción, ¿no? Alfarcito está creciendo, se está profesionalizando, aunque el padre Chifri, que fue su inspiración, no está más con nosotros, su obra sigue viviendo en toda la gente que él supo, de la que supo rodearse. Así que, Milagro, contanos, ¿qué es hoy la Fundación Alfarcito y qué hace? Bueno, la verdad es que lo que dijiste me lo dijeron hace muy poquitito en una entrevista y yo me quedé muy choqueada, ¿no? Me dijeron una frase que te la comparto porque coincide con tu idea, y es las fundaciones se fundan cuando el fundador se va, sea por nuestro caso, que fue una cosa realmente fuerte y dolorosa, o porque el fundador decide dedicarse a otra cosa. Pero realmente a mí cuando me lo dijeron dije, wow, qué importante o qué difícil o en lo que estamos metidos. Yo creo que es Alfarcito hoy tiene que ver con qué fue Alfarcito siempre. Digamos, Alfarcito arranca o inicia con la convicción de una persona en hacer bien en el otro, sin discutir tanto de qué se trataba o qué pensaba el otro, sino simplemente ponerme al lado del otro, escucharlo, conocerlo, visitarlo y ver qué necesitaba. Creo que ese fue el espíritu que plasmó en cada uno de los que hoy son Alfarcito y en cada uno de los que llegan y que a los 3-4 meses te hablan de la obra como si la conocieran mejor que uno, y a veces te descubren cosas que vos mismo no habías visto. Hoy Alfarcito es una ONG que acompaña a 18 escuelitas primarias del Cerro, que acompaña a 25 comunidades de los cerros de la Quebrada del Toro, del departamento de Rosario de Lerma, y que tiene, bueno, la gracia de haber construido su primer colegio secundario albergue, que esto era una de las necesidades básicas que se veía, ¿no? Y que tenemos como un gran sueño o como un gran objetivo que poquito a poco lo vamos concretando, que es facilitar una opción para evitar el desarraigo. Queremos ir por un desarrollo socioeconómico regional que permita abarcar todo lo que una persona necesita para que, si quiere elegir quedarse en el cerro, se quede bien. Y esto va desde la educación hasta la salud, hasta acompañarlos en esto de capacitarse en sus oficios o sus comercializaciones más justas para poder elegir quedarse. En concreto, si tuviéramos que dividir el accionar de la Fundación, estamos hablando de educación, por un lado, en lo que es las escuelas y la escuela secundaria, que es un caso modelo, por lo que entiendo, de una escuela secundaria de gestión público-privada, y también la parte de las cooperativas, de los productores, y alguna otra pata más. Y después las visitas a las comunidades y el acompañamiento a las escuelitas primarias, que obviamente son estatales, pero que la realizan de un modo dual, tanto pastoralmente como atendiendo a las necesidades que implican la promoción humana, ¿no?
Bueno, seguramente digamos, no quiero detenerme, a pesar de que por ahí da para 5 programas hablar del padre Chifri. Seguramente su figura fue realmente inspiradora y de alguna forma su soplo inicial es lo que permite que hoy la fundación sea lo que es. Pero al mismo tiempo creo que, como dije al principio, él dejó un equipo de gente andando. Ana, vos estuviste en los primeros, en el círculo inicial que acompañó a Chifri. ¿Qué fue lo que recordás de él y que de alguna manera te haya permitido poder seguir con su obra cuando él ya no está más? Bueno, yo de las cosas más importantes que recuerdo de él es su verdadera preocupación por cada una de las personas, la forma en que le interesaba descubrir qué es lo que la gente necesita y no lo que uno quiere darle a la gente o lo que le parece que tiene que hacer. Él realmente se hacía uno con las personas, los visitaba y se hacía carne de sus problemas, y a partir de allí pudo descubrir cómo poder ayudarlos mejor. Y bueno, y una cosa importantísima que tenía el padre fue la libertad que te daba para trabajar y la forma en que él supo delegar. Yo creo que si la Fundación Alfarcito hoy sigue es porque Chifri sabía muy bien a dónde quería llegar, pero sabía muy bien que no podía llegar solo, y te hacía descubrir talentos que vos tenías y que no sabías que los tenías, y con una libertad para desarrollarlos que realmente me parece que eso fue la base más importante que nos dejó para seguir. Bueno, me dejaste la pelota picando para hablar de la siguiente pregunta, y es, bueno, hoy estábamos chateando con Milagro cuando preparamos la nota esta, y yo decía, justo ayer alguien me dijo, por otro tema nada que ver, pero alguien me dijo, yo no sé nada de nada, pero sé rodearme de gente grosa. ¿No? Y creo que de alguna forma Chifri sabía un montón de cosas y además se supo rodear de gente grosa. Hoy, ¿quién es la gente grosa que integra la fundación? Específicamente el staff, gente que se dedica o que le dedica más de la mitad del día a la fundación. Bueno, yo ahí te voy a desmistificar un poco. Yo creo que Chifri ahí estaba un poco loco, digamos, porque en realidad lo que nos hizo fue hacer crecer a las personas que tenía al lado. Entonces yo creo que ninguno que se acercó a Chifri hoy podés decir, bueno, era grosso. Lo que sí él veía es que vos eras capaz en tu trabajo, que el médico tenía voluntad, y más que gente grosa te diría que se rodeó de gente todoterreno. Bueno, entonces, es uno de los requisitos creo que es uno de los requisitos fundamentales, ¿no? Gente que le ponía el corazón a lo que hacía. Hoy tenemos profesionales de distintos ámbitos, tenemos médicos que suben voluntariamente, tenemos profesionales en Salta, profesionales en Buenos Aires, tenemos empresarios salteños, tenemos docentes, tenemos un rector como Robustiano Ríos que nos acompañó en todo lo que fue la creación y el proyecto educativo del colegio. Bueno, tenemos muchísima gente de Salta y también de Buenos Aires y de otros lugares, ¿no? Que han dispuesto de sus empresas o de su talento, de su conocimiento, para empezar a caminar esto que fue Fundación Alfarcito, que arranca en el 2009, cuando el sueño de acompañar a estas comunidades de los cerros en un proyecto educativo como era el Colegio Secundario Albergue de montaña, 2.800 metros, en un lugar donde no había agua, donde no había luz, donde no había ningún tipo de energía ni de comunicación, parecía realmente imposible. Entonces ya lo que era la figura de un pastor o de un curita que quería hacer una cosa empezaba a quedar corta para sumar estas voluntades ya más profesionalizadas de empresas, donantes y distinta búsqueda de recursos. Entonces se conforma lo que es la Fundación Alfarcito. Y también fuimos aprendiendo, y también fue aprendiendo Chifri, digo, la fundación también empieza a ser un espacio un poco más abierto, un poco más amplio, donde aquella persona que decía, bueno, yo a este curita lo quiero un montón, pero la verdad es que no sé si con la iglesia, o no sé si donar a una cuenta, o bueno, empezaba a encontrar que en Alfarcito nuestro lema, que es nos une el anhelo de hacer el bien, bueno, en ese punto estábamos todos de acuerdo, en ese punto estábamos, nadie discutía. Ahora, ¿y hoy cómo se financia la fundación? O sea, los gastos corrientes que tiene tanto el colegio como el resto de las actividades de la fundación. Los gastos del colegio están como un colegio público de gestión privada, con lo cual todo lo que es sueldos provienen del Estado, pequeños excedentes aporta la fundación,
y sí los gastos de mantenimiento edilicio y los gastos del predio del colegio, ¿no? Los gastos de la fundación, fundamentalmente tenemos donantes privados, empresas, y estamos ya en una etapa, podemos decir, ya más avanzada de lo que es la colaboración mediante débitos automáticos, que creo que es a lo que estamos tendiendo muchas ONGs, creo que es algo importante en la sociedad civil. Hace poquito me contaban en una conferencia, me decían, la verdad es que no hay joven en Europa, estamos hablando de jóvenes recién recibidos, que no done menos de 10 euros de su sueldo, y a lo mejor hasta 3 causas distintas, porque le gustan los perros, porque le gusta esto, porque le guste... Digo, bueno, esa es una cultura que en Argentina no tenemos, y que de a poquitito tenemos que empezar a desarrollar, a decir, bueno, la verdad es que me encanta esta gente, y en lugar de darle un me gusta en Facebook, que eso lo hacemos todos rapidísimo y muy fácil, tengo que dar un paso empezar más. A decir, bueno, doy un pasito más, le doy 5 pesos, le doy mi café de la mañana de una vez al mes, a esto que me parece tan lindo, o a esto que me parece que avance, ¿no? En muchos países, a los chicos desde muy chicos se les enseña a dividir sus ingresos en 3, ¿no? Gasto, ahorro y donación. Y los chicos, digamos, incluso la mensualidad que le dan sus padres mes a mes, destinan una parte a gasto, una parte a ahorro y una parte a donación. La parte de donación acá todavía en Argentina nos falta, pero creo que, bueno, como vos decís, vamos a eso. Pero hoy por hoy, si tuvieras que decir qué porcentaje de los fondos, o digamos, de los fondos que sostienen los gastos de la fundación... No, hoy tenemos un 30% que es lo que va abocado al colegio, que ingresa por el Estado, claro, digamos que esa es su función, y después el resto entra todo por donaciones privadas. Los débitos hoy están siendo más o menos un 15%, un 10% de las donaciones particulares. También hay muchos proyectos, hay muchos trabajos de programas, premios. ¿Elige a qué proyecto o es a la fundación? En el débito no, en la parte de donaciones un poquito más grandes sí. En general lo que... Bueno, eso es algo particular de Alfarcito que también es bueno contarte. Creo que hoy cuando charlábamos un poquito de eso. La verdad es que a veces Alfarcito, para mí, que vengo de un sector empresarial y que vengo de la gestión de recursos, es un poco el antiejemplo. Porque la verdad es que el trabajo del fundraiser, de Alfarcito típico, no existe. La verdad que lo que existe es un montón de gente contenta con lo que hace y que va y lo cuenta. Claro. Y era el modo que tenía Chifri. La verdad es que vos presentás y contás, y realmente pocas veces he llegado en una entrevista a mostrar el presupuesto y a discutir de los números y a ver en qué lo vas a gastar y cómo lo vas a gastar. La verdad es que raramente me han preocupado de eso. En general, vos le contás, mirá, estamos haciendo la oficina de turismo de la fundación con botellas y necesito el piso y necesito esto. La gente dice, ¿cómo? Con botellas recicladas a chicos del cerro que eran pastores hasta hace 2 años y vos los estás enseñando a reciclar. ¿Cómo el colegio de Alfarcito a los 3 años de este año en enero inauguramos la planta de efluentes cloacales para poder devolver el agua del mismo modo que se toma del río? Digo, eso hoy no lo tienen muchísimas empresas. Sí. Digamos, hay una mirada integral de progreso y de futuro, que no nos contentamos con que haya un colegio secundario en el Cerro, queremos que sea un colegio de excelencia. Un colegio modelo, exacto. Sí, yo creo que definitivamente las organizaciones tienen que ser, o sea, las organizaciones no pueden abarcar lo que abarca el Estado, no deben hacerlo. Para mí, digamos, el nombre ONGs, que ya casi no se usa, pero que significa organización no gubernamental, en realidad debería ser más largo y es organización no gubernamental que está haciendo cargo de algo que debería estar haciéndose cargo el gobierno. Pero la realidad es que yo creo que las organizaciones tienen que dedicarse a constituir modelos a seguir y no a cubrir una necesidad en forma masiva, porque realmente yo creo que es inabarcable. Difiere un poquito, y en esto podríamos discutir años, con lo cual no voy a discutir en televisión, pero lo que sí digo es cierto que el gobierno, a ver, la educación secundaria es obligatoria y objetivamente estos chicos no tenían el acceso y había que bajarlos y había que, bueno, era una necesidad no cubierta. También es cierto que estamos en un país muy grande, con muchísimas necesidades, con muchísimas crisis que venimos pasando y pasando y pasando, y que el mundo tiene muchas necesidades, porque uno mira Argentina, pero la realidad es que cuando vos empezás a trabajar en solidaridad, las fronteras se empiezan a cortar, entonces vos te empezás a comparar con África, te empezás a comparar con Asia y decís la verdad, estamos bárbaros. Claro. Entonces digo, cuando vos empezás a ver que el ser humano está con estas crisis y con estas desigualdades, decís, la sociedad civil también tiene una cuota de responsabilidad y es bueno que ejercite su solidaridad y que se conmueva y que haga lo que pueda. Sí coincido con vos en que no te tenés que conformar con la ayuda instantánea para el evento
de urgencia, que es lindísimo. Digo, yo viví las inundaciones de La Plata en Buenos Aires, nuestros voluntarios de Alfarcito de Salta querían enviar ropa a Buenos Aires. Digo, ver esa manera de conmoverse en la gente es lindísima, pero también es cierto que eso se acaba y que en realidad lo que debería pasar es que nos inunde, digamos, y eso es una solución que no podemos dar las organizaciones. Sí es cierto que las organizaciones podemos inspirar. Exacto. Y podemos demostrarle al gobierno o cualquiera que descrea o que tenga un poco la fe un poco caída, decirle, no, mira, la verdad es que se puede construir un colegio con energía solar. Exacto. Sí, sí, se puede construir un colegio con agua potable, con un sistema de dren que en la facultad no venían, y nos integramos con la facultad y se hizo. Tenemos calefacción pasiva, solar. Digo, la verdad es que, claro, cuando vos ves ese tipo de cosas y lo ves en los libros, decís, qué maravilloso, esto lo deben hacer en Suiza o en Alemania, porque están con la energía y con la ecología. Digamos, es mostrar lo que se puede hacer cuando uno no está contaminado de cuestión política. De y que a veces es más barato, porque realmente el colegio fue muchísimo más barato. Así que, y bueno, si alguien quiere colaborar con la Fundación Alfarcito hoy, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe? ¿A dónde se puede contactar? ¿Tienen una web? Nosotros, dos cosas que serían importantes es que nada convence más que ver. Entonces, siempre a la gente que quiere acercarse a ayudar le decimos, vengan primero al Alfarcito. Porque uno va al Alfarcito y va yendo por ese camino donde ves que no hay nada, hay cardones y ovejitas, pero muy diseminadas por la falta de pasto y demás. Y llegas al Alfarcito y ves que realmente no es que estás cambiando un momento de la vida de la persona, estás cambiando la vida de la gente del cerro. Entonces, una de las cosas más importantes es decir, vengan y vean, como decía la Madre Teresa, ¿no? Realmente es lo primero que convence. Y lo demás... Pero como el tiempo en televisión es tirano, tenemos que poner una web o un teléfono como para que la gente se pueda... La verdad es que la gente se puede contactar y colaborar acá en Salta. Tenemos la vía del voluntariado, se puede contactar con nosotros para ver qué talento puede dar o qué puede encontrar él para aportar en el Alfarcito. Y también tenemos la vía económica en nuestra web www.fundacionalfarcito.org.ar o al mail de contacto @fundacionalfarcito.org.ar. Pueden pedirnos conocer los proyectos, pueden conversar a ver de qué se trata. Y después, si no, el que ya conoce, el que ya sabe y quiere sumarse, también tiene la opción de hacer con un formulario online una donación mensual, puntual, como tiene un menú de opciones bastante variado y amplio, no tienen excusas para no sumarse. ¿Tienen una oficina en Salta o en algún lado, digamos, con atención permanente, con horario comercial? En este momento no tenemos oficinas con horarios comerciales, pero siempre contactándose, sí tenemos una oficina y una sede en Apolinario Saravia 260 acá en Salta, y en Buenos Aires por medio de contacto o por la web. Muy bien. Bueno, Ana, Milagro, muchísimas gracias y nos vamos hasta el próximo martes. Muchas gracias a todos por estar acá. Dos en la noticia, el informativo de Canal 2 en sus 3 ediciones, 13 a 14 horas, 19 a 20 horas y el resumen de medianoche, de lunes a viernes a las 0 horas, por Canal 2.
Joyas frente a cámara. Miércoles y viernes de 22 a 22:30 horas por Canal 2. El Alquimista, con la conducción de Carlos Omar Puy, lunes a viernes de 22:30 a 0 horas, por Canal 2. Salta la mañana, de lunes a viernes de 10 a 11:30 del mediodía, con la conducción de Carolina Bestián, por Canal 2. Realidad Deportiva, todos los lunes de 20 a 21 horas, conducido por Jesús Ruiz, Jimena Trigo y Sebastián Trigo, por Canal 2. Supersónico, de lunes a viernes de 16 a 17 horas, con la conducción de Marcelo Soto, por Canal 2. Contrapunto, martes de 20 a 21 horas, con la conducción de Carlos Romero.